Hola chicos, hoy trabajaremos en la guía 4 de función exponencial y voy a comenzar con el ejercicio 1. El ejercicio dice así: algunos tipos de bacterias se reproducen de manera exponencial, triplicándose cada tramo de tiempo, en este caso cada 15 minutos. Si inicialmente hay una bacteria, ¿cuántas bacterias hay luego de 30 minutos? Estamos relacionando el tiempo con la cantidad de bacterias. Inicialmente hay una bacteria, eso significa que cuando el tiempo es 0, tenemos una bacteria. Luego de que transcurren 15 minutos, las bacterias se triplican, es decir, se multiplican por 3, quedando 3 bacterias. Nuevamente transcurren 15 minutos, es decir, 30 minutos en total, y las bacterias se vuelven a triplicar. Por lo tanto, quedan 9 bacterias, es decir, cuando han transcurrido 30 minutos hay 9 bacterias. ¿Sí? La letra B dice así. ¿Cuántas bacterias hay luego de 2 horas? Es decir, sigue transcurriendo el tiempo, tenemos que calcular cuántas bacterias hay luego de 2 horas. A los 30 minutos hay 9. Si pasan 15 minutos, es decir, a los 45, ¿cierto? Vuelven a triplicarse, quedan 27 bacterias. Vuelven a pasar 15 minutos, es decir, a los 60 minutos, vuelven a triplicarse las bacterias, es decir, hay 81 bacterias. Vuelven a pasar 15 minutos, es decir, a los 75, vuelven a triplicarse las bacterias, quedando 243 bacterias. Y así sucesivamente hasta las 2 horas, que son 120 minutos. Si vemos una relación entre la cantidad de veces que multiplicamos las bacterias, ¿sí?, por 3, y la cantidad de 15 minutos que han pasado, ¿sí?, a las 2 horas han pasado 8 veces 15 minutos. Por lo tanto, lo que yo debiese calcular es 3 elevado a 8, que corresponde a 6.561 bacterias. Es decir, luego de 2 horas transcurridas hay 5.561 bacterias. Luego de 2 horas hay 6.561 bacterias. ¿Sí? La letra C dice: ¿cuánto tiempo debe pasar para que hayan 81 bacterias? Nosotros, al transcurrir el tiempo, ¿cierto?, encontramos 81 bacterias a los 60 minutos. Es decir, cuando transcurre 1 hora, hay 81 bacterias. La letra D dice: determine la forma algebraica de la función f de x que calculará la cantidad de bacterias en función de los tramos de tiempo transcurrido. ¿Ya? Entonces aquí vamos a agregar 2 columnas. La columna tramos de 15 minutos, y vamos a agregar aquí una columna que va a decir potencia, para que hagamos la relación entre la cantidad de tramos de 15 minutos y la potencia que estamos calculando. Al inicio tenemos 0 tramos de 15 minutos, ¿cierto? Tenemos una bacteria, eso lo podríamos relacionar con que tenemos 3 elevado a 0 bacterias, que sería 1. Cuando han transcurrido 15 minutos, han pasado un tramo de 15 minutos. ¿Cuántas bacterias hay? 3. Es decir, 3 elevado a 1 me da las 3 bacterias que hay.
Cuando han pasado 30 minutos, han pasado 2 tramos de 15. Y tenemos que hay 9 bacterias, es decir, 3 elevado a 2. Cuando han pasado 45 minutos, llevamos 3 tramos de 15 minutos. Hay 27 bacterias, es decir, 3 elevado a 3. Cuando han pasado 60, son 4 tramos y las bacterias que hay son 81, es decir, 3 elevado a 4, 81. Y así sucesivamente. Hay una relación entre la cantidad de tramos de 15 minutos que han transcurrido y el exponente que lleva la potencia para calcular la cantidad de bacterias. ¿Sí? Cuando son 120 minutos, han pasado 8 tramos de 15. Por lo tanto, la cantidad de bacterias es 3 elevado a 8. Entonces, si han pasado X tramos de 15 minutos, para calcular la cantidad de bacterias, lo que yo debiese hacer es 3 elevado a X. Y eso es lo que me da la forma algebraica de la función. Entonces, mi función f de x sería igual a 3 elevado a x, donde x corresponde a la cantidad de tramos de 15 minutos. Por último, dice, esboce la gráfica de la función, indicando al menos 4 coordenadas, coordenadas de 4 puntos. Nombre la variable de cada eje, indicando la unidad de medida. Entonces vamos a usar 4 coordenadas. Podrían ser estos 4 puntos, los que los voy a anotar acá. Vamos a hacer una tabla de valores para x y para f de x. Entonces dijimos que cuando habían transcurrido 0 tramos de 15 minutos hay una bacteria. Cuando ha transcurrido un tramo hay 3. Cuando ha transcurrido 2 hay 9. Cuando han transcurrido 3 tramos hay 27. Y con estos 4 puntos vamos a trazar el gráfico. Y voy a anotar acá arriba la función. Sabemos que a medida que aumenta el tiempo, la cantidad de bacterias también aumenta. Por lo tanto, la función exponencial es creciente. Una función exponencial creciente tiene una curva que tiene esta forma. ¿Ya? En este caso, mi eje X corresponde al tiempo, que son los tramos de 15 minutos. Y mi eje Y corresponde a la cantidad de bacterias. ¿Ya? A los 0 tramos tenemos una bacteria. Al pasar un tramo, ¿cierto? Tenemos 3 bacterias. Al pasar 2 tramos, tenemos 9. Al pasar 3 tramos, tenemos 27. ¿Ya? Aquí estarían las coordenadas de los puntos. ¿Ya? En este caso hay una diferencia entre la escala que tiene el eje X y la escala que tiene el eje Y para
poder hacer el gráfico, porque fíjense la diferencia que hay en los tramos de la cantidad de bacterias y en los tramos de 15 minutos, ¿ya? Es un esbozo de la gráfica, ¿ya? Si lo quisiéramos hacer exactamente, esto sería una curva mucho más empinada y tendríamos que usar diferente escala para cada eje. Pero como es un esbozo de la gráfica, solamente nos interesa ver que es creciente y anotar al menos 4 puntos de ella. Entonces ahí estaría el esbozo y la última pregunta dice, utilizando f de x, ¿ya? Aquí está f de x, determine cuánto tiempo debe transcurrir para que hayan 19.683 bacterias. ¿Ya? Se recomienda realizar tabla de valores. Entonces me dan un valor para la cantidad de bacterias, en este caso 19.683. ¿Ya? F de x es 3 elevado a x. Yo tengo que encontrar, ¿cierto?, en este caso, el exponente tal que al elevar 3 a ese exponente me dé 19.683. De acuerdo a los valores que calculamos anteriormente, nosotros sabemos que cuando x es 8, la cantidad de bacterias es 6.561. ¿Ya? Esto es nuestro punto de partida. Entonces, lo que vamos a hacer, que aún no sabemos resolver esta ecuación, ¿cierto? Todavía no lo hemos recordado, es buscar, seguir aumentando la cantidad de tramos para encontrar este valor. Si probamos con 9, efectivamente 3 elevado a 9 es 19.683. Por lo tanto, el valor de x buscado es 9. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir? Son 9 tramos de 15 minutos. Deben transcurrir 9 tramos de 15 minutos que corresponden a, vamos a calcularlo aquí, 9 por 15 son 135 minutos que corresponden a 2 horas con 15 minutos. Esa es la cantidad de tiempo que debe transcurrir. Ahí está completo el ejercicio 1 de la guía 4 de función exponencial.